Etxebarriako alkate jaun Jesus Laguna, eta eika ordezkatzen duzuen, bai Aitor, Inigo, Daniel, Ainhoa, eta gainontzeko Jaurlaritza ordezkatzen dugun, ekonomiaren garapena eta jasangarritasuna eta ingurumena sailaren goi agintariok, etorritako guztiok, jaun Andreok, egunon. Lehenik eta behin eskerrak eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik eta eika kooperatibaren ibilbidea eta etorkizuna gertutik ezagutzeko eskaini diguzuen aukeragatik. 1973 esan egin duzuen. 1973an sortua, 1.100 pertsona izanik, momentu honetan, aipatutako 100 milioien salmenta kopurua, eika egosketa elektrikarako sistemak, etxetresnen osagaietan munduko liderra, marka garrantzitsuenen erreferentziasko hornitzailea, enpleguarekin konpromisoa duzuena, Euskadin inbertitzen duzuena, dibertsifikazioa, nazioartekotzea eta industria eguneratzea duzuelarik erronka. Hori da, azaldu diguzuena gehien bat. Duela ia 50 urte, Lea Artibaiko ekintzaile talde batek, Euskadiko Kutxaren laguntzarekin kooperatiba bat sortu zuen, helburua deigarria izan zen eta deigarria izan zen garai haietarako. Hitzez hitz horrela esaten zen, emakumeen artean enplegua sustatzea. Deigarria bezain adierazgarria ere. Horixe izan zen eikaren abiapuntua, aitzindaria beraz sorreran eta etengabeko garapenari lotuta jarraitu duen kooperatiba. Eikaren ibilbidea euskal industriaren isla da. Lehen pausuan, 1985 ekoizpenaren ahalmena handitu egin zen. Ondoren, 1986tik aurrera nazioartekotze prozesua hasi zuen. Eta hirugarren pausu batean, 2010ean dibertsifikazioa bultzatu zuen, Isoleika eta Obeika sortuz. Zuen hitzetan, egun 1.100 pertsona baino gehiagoko familia da eika. Beti ere pertsona eta lankidetza eginkizunaren erdian jarrita.
EICA es un proyecto cooperativo en constante evolución. Habéis ampliado la producción, diversificado vuestro producto, mejorado la calidad, apostado por la internacionalización. EICA es un ejemplo de cooperativa abierta al mundo. En vuestras propias palabras, una familia de más de 1.100 personas, más de la mitad en el exterior. Habéis vendido más de 200 millones de unidades desde el año 1995 y alcanzado una cuota de más del 45% del mercado mundial. La voluntad de EICA es seguir creciendo e invirtiendo en el futuro con esta visión global. Invertís en la digitalización y automatización de la producción. Invertís en alianzas que os permitan seguir manteniendo vuestra competitividad en un mercado muy competitivo. Invertís sobre todo en las personas, porque en el centro de la cooperativa EICA están las personas. Destaco este objetivo, el mismo con el que EICA nació hace casi 50 años. Dentro de 2 años se cumplirán 50 años del surgimiento de EICA. Y este era el objetivo y este sigue siendo el objetivo. Perseguimos la generación de puestos de trabajo en el entorno de Euskadi. Este es un modelo de referencia para el tejido económico e industrial de nuestro país. Por parte del Gobierno y del conjunto de las instituciones vascas, vais a seguir contando con nuestro acompañamiento y apoyo. Hoy damos un paso importante que merece también ser destacado. Esta tarde, el Consejo Vasco de Finanzas dará a conocer el acuerdo institucional para la nueva Ley de Aportaciones de Euskadi. Ahora, hace un momento, el Consejo Ejecutivo de Eudel ya daba el visto bueno también desde la representación municipal al anteproyecto que vaya a ser de la Ley de Aportaciones. Es un consenso fundamental para afrontar unidos y desde una base firme el proceso de recuperación económica y el empleo. Es una inversión en estabilidad para responder a los retos de las transformaciones globales que afrontamos como país, tecnológica y digital, energética y ecológica, social y sanitaria. El acuerdo en relación a la Ley de Aportaciones marca un hito. Nos va a permitir a todas las instituciones vascas arrancar el 1 de enero del año 2022, el año próximo, con unos presupuestos asentados en la certidumbre. Nos va a permitir centrarnos en la recuperación económica y la generación de oportunidades de empleo de mayor calidad. Esta es la prioridad que compartimos las instituciones vascas en un modelo de colaboración con el tejido cooperativo y empresarial. Lankidetza eta nazioartekotzea dira gakoak eta hemen adibide paregabea dugu. EICA munduari irekitako kooperatibaren adibidea da. Guztira, 200 milioi unitate baino gehiago saldu dituzue azken 25 urte hauetan eta munduko merkatuaren 95%tik gorako kuota izatea lortu duzue. Etorkizunean inbertitzen jarraitzen duzue. Azken 5 urteetan 25 milioi euro inbertitu dituzue automatizazioan, kalitatea ziurtatzeko eta ekoizpenaren emaitza hobetzeko. Aurten, zuen inbertsioa 15 milioi eurotik gorakoa izan da. Horrekin batera, nazioartean lehiatzeko aliantzak sortzen dituzue, bereziki sektoreko beste kooperatiba batzuekin. Amaitzeko, duela 50 urte kooperatibak berak azpimarratzen zuen helburua nabarmenduko dut. Hau da, Euskadin lanpostuak sortzea bilatzen dugu. Helburu hori bera mantentzen dugu egun ere, eta horregatik gaur, EICaren ekarpena eskertzen dugu eta bide horretan jarraitzea itxaro dugu. Zorionak beraz eta eskerrik asko. Reitero lo que ya hace 9 días dije también tras la reunión del Consejo Asesor del LABI, cuando
poníamos en vigor también mediante un decreto las medidas que hoy son modificadas con este decreto que entrará en vigor. Y lo que dije en su momento y vengo diciendo, además de agradecer el comportamiento social mayoritariamente que se ha dado en este año y medio que estamos sufriendo los efectos de la pandemia del coronavirus, reconociendo ese esfuerzo, reconociendo, por lo tanto, lo que se viene a decir como eclipse COVID, como fatiga pandémica, como fatiga social, frente a lo que es o como consecuencia de lo que es el esfuerzo de cada uno de los individuos y del conjunto de la sociedad por cumplir con todas las medidas preventivas. Lo que dije en aquel momento también es lo importante es que cumplamos las medidas. Solamente se puede entender que tengamos que llegar a prohibiciones o a recomendaciones de determinados comportamientos si es que no se cumplen las medidas. Si se cumplieran las medidas preventivas por parte de cada uno de nosotros y de nosotras y colectivamente, pues probablemente no estaríamos hablando en relación a esta pregunta. Y este es el mensaje más importante. Cumplamos las medidas preventivas. Cumplamos las medidas preventivas que tienen que ver con la excesiva interacción social sin cumplir las medidas preventivas. La excesiva interacción social sin cumplir las medidas preventivas, como es el uso de las mascarillas o no guardar la distancia debida entre las personas en la interacción social. Esto es lo importante. Lo demás es secundario. Secundario que se convierte en importante porque si no cumplimos, pues efectivamente hemos de adoptar medidas. Medidas que pueden ser coercitivas, como puede ser una prohibición, o medidas que pueden ser a modo de recomendaciones en función de la cobertura legal y del ámbito competencial que nos corresponda en la Administración vasca. Hoy estamos asistiendo a las consecuencias también de la decisión ayer por parte del Tribunal Constitucional en relación al estado de alarma con el confinamiento en el primer periodo del estado de alarma el año pasado. Venimos reclamando cobertura legal, herramientas con cobertura legal y judicial para que podamos, en su caso, disponer de medidas también de cara a cortar la transmisión del virus. Si de lo que se pretende es intentar atajar e intentar cortar de raíz la transmisión del virus. Hemos vivido un año y medio con todo tipo de avatares en el ámbito de lo que es la cobertura judicial, legal, para las medidas que entendemos que pueden ser efectivas, necesarias y urgentes de adoptar en cada momento para hacer frente al virus y su expansión. Ante la pregunta, lo que estamos planteando es, efectivamente, que se tome como prohibición la excesiva interacción social y, por lo tanto, el agrupamiento de personas en determinados ámbitos que se dan y intentando también que un horario establecido, como es el de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, suponga también una interpretación para aquellas personas que puedan ser usuarias de ese tipo de horarios en esa interacción social de que hay un riesgo, de que existe un riesgo. La medida de control será entre la colaboración entre lo que es la Ertzaintza y la policía local, la policía municipal, en aquellos casos donde pueda ser, evidentemente. Pero lo importante, creo que es más allá de la medida, es la concienciación de que estamos en una onda pandémica nuevamente, con una variante que tiene una capacidad de contagio muy rápida y muy superior a las variantes que hemos conocido hasta ahora, que está incidiendo en un sector de la población todavía no vacunado de manera mayor que en el sector o en segmentos de la población ya vacunados, y que todo esto nos tiene que tomar o hacer tomar conciencia de cuáles son nuestros hábitos, de cuáles son nuestros comportamientos. Y esto es lo que quiero responder. Bai.
Urte bat eta erdi daramagu tresnak aldarrikatzen, tresnak eskatzen, tresna juridikoak eta tresna legalak eskatzen. Azken batean ikusten ari gara, atzo bertan ere auzitegi konstituzionalak zer ebatzi duen iaz izandako alarma estaduaren inguruan ezarritako neurri batzuetaz, besteak beste etxeratzearen behar izana. Baina, ordutegia mugatu aldera, zentzu horretan ere guk badaukagu gure eskarmentua, bertoko epaitegi gorenaren ebatzien eskutik. Eta izan ere, egunotan ikusten ari gara, Espainiar estatuan zer gertatzen ari den. Autonomia erkidego batzuk eskatu egiten dute, eta epaitegiek batzuk baiezkoa ematen diete, eta beste batzuk ezeskoa. Gaur bertan, atzo bertan, Gaztela eta Leongo zerbitzu juridikoek aholkatzen zioten Gaztela Leongo juntari ez eskatzea. Zergatik, zalantzatan gaudelako. Eta zalantzak horiek gainera ebatzi orduko egunak igarotzen dira. Beraz, aurre egin behar diogu gure tresnekin. Tresnak zeintzu dira gure ahalmenen arabera legalki jasota daudenak, baina bestetik ere aholkuak. Beraz, ez gara pentsatzen ari etxeratzeko behar izan neurri horretan. Pentsatzen ari gara eta hala islatzen dugu norbanako bakoitzaren eta gizatalde bezala eta gizarte bezala jakin egin beharko genukela honezkero urtebete terdi igaro ondoren birusak hor jarraitzen duela eta birusak aldatu egiten dela eta aldaera horiek ere ekiditu egin beharko genituzkela. Eta ekiditzeko modurik eta eraginkorrena da gure artean diren harremanak mantendu egin ahal izatea bai, baina neurriak betez. Eta neurriak dira distantzia gordez eta musukoa erabiliz. Eta hori da nolabait mezu bezala islatu nahi dudana. Gainontzekoa, zen neurriak izan dira atzo bertan hartutakoak eta gaur indarrean ezarriko ditugunak. Azken batean, debekua, ala aholkua, ez pilaketarik izatearena, distantzia gordetzearena, musukoa erabiltzearena, eta toki batzuetan hori nork betearazi beharko du, alden heinean, ertzaintza eta udaltzaingoaren eskutik etorriko da. Baina norberaren handik hasi beharko litzatekeen kontu bat da. Pentsatuz gainera, ze gizarte sektore, gizarte atal dugun eragin duena momentu honetan, eta txertori jaso ez duen gizatalderik, edo gizataldea da eragindua edo eragin duena dena momentu honetan. Beraz, aldarrikapen bat eta dei bat egiten dut. Birusak gure artean jarraitzen du, aldatu egiten da, eta aldaera honek gainera ematen du besteak baino azkarrago mugitzen dela, eta bere eraginkortasuna ematen du ez dela horren bestekoa, baina horrek ez du lasaitasunera edo ez gaitu lasaitasunera eraman behar. Bai? Sí. Bueno, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, la acato, pero no la comparto. O se puede decir al revés, no la comparto, pero la acato. No queda otro remedio. Pero no la comparto porque, en principio, de lo que se trata es de intentar llevar a efecto medidas que son absolutamente urgentes, necesarias, para intentar atajar la transmisión de un virus. Estamos hablando de la salud individual y de la salud colectiva. Por otra parte, he de decir que ante lo que fue el anuncio del estado de alarma, la primera reacción que tuvimos es no compartir el estado de alarma, tal y como se planteó. Y dijimos que existía legislación ordinaria
y, en su caso, capacidad para también producción legislativa, que sin necesidad de la aplicación de un estado de alarma supusiera también la posibilidad de medidas. Bueno, al final se optó por el estado de alarma por parte del Gobierno español y todas las veces que ha ido al Congreso de los Diputados, su ratificación ha sido avalada, sí. Que esta es otra de las cuestiones también de la sentencia. Parece que plantea un estado de excepción frente a un estado de alarma que debería haber sido consultado previamente y llevado al Congreso de los Diputados, cuando el estado de alarma en cada una de las ratificaciones ha sido llevado al Congreso de los Diputados. Con respecto a mi ausencia en el acto de reconocimiento de las víctimas del COVID, bueno, el año pasado yo asistí como lehendakari al acto de memoria de las víctimas del coronavirus en el Palacio Real. Y en Euskadi, el 21 de septiembre, inaugurábamos un parque, el Parque Sempervirens, en Vitoria-Gasteiz, con un acto también en memoria de las víctimas del coronavirus. Y además de ello, hemos celebrado también un acto en el humedal de Salburua, en Vitoria-Gasteiz, también en orden a lo que es el programa Betirako, de acompañamiento también a los familiares de las víctimas fallecidas del COVID. Por lo tanto, nuestro compromiso es absoluto. En muchas de mis intervenciones hago referencia al reconocimiento a las personas fallecidas. No se trata, por lo tanto, de por no asistir a un acto al que ya asistí el año pasado y que en Euskadi tenemos un parque Sempervirens y que tenemos actos que hemos desarrollado, celebrado también en memoria de las víctimas y también de acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas. No se trata de sacar las cosas de quicio. El recuerdo es permanente y por eso la adopción de medidas. Por eso la adopción de medidas en un momento en el que todavía el virus sigue entre nosotras y entre nosotros. Porque es un virus que llega a matar a las personas. Porque es un virus que trae consecuencias también post-COVID en la salud de muchas de las personas que la hayan sufrido. No estamos hablando de algo que es ajeno, por lo tanto, a la consecuencia más drástica, más dramática de un virus. Estamos hablando de medidas precisamente por eso. Ez du bat egiten Jaurlaritzak, lehendakariak ez behintzat. Bete beharrekoa da, Auzitegi Konstituzionalak ebatzitakoa, baina ulertezina egiten zait, nahiz eta bere momentuan alarma estatua nola ezarri egin zenaren kritika egin genuen, ulertezina egiten zait, zertarako izaten ari da alarma estatua deitzearena eta bere menpean hartutako neurriak. Kutsatu egiten duen birus bati aurre egin ahal izateko, eta azkartasunez aurre egin ahal izateko. Beste kontu bat da, horrela izan beharko litzatekean, ala beste neurri batzuk izan beharko liratekean. Baina gainera planteatzea ez dela alarma estatua, baizik eta excepzio estatu bat aldarrikatu behar izanarena eta zeinek diputatuen kongresuak berretsi egin beharko lukeen alarma estatua berak. Diputatuen kongresuak berretsi egin du, aldiro. Ulertezina egiten zait, nola planteatu egiten den olako gogoeta bat edo ebatzi bat gauden egoera aurre egin ahal izateko azkartasunez hartu behar dira neurriak ezarri behar direlarik. Bai? Bai, 10 urtetan onartu gabe egon da, eta uste dut ekarpen legea oso garrantzitsua dela bi zentzutan batetik. Finkatu egiten duelako Euskal Erakundetze sistema edo erakundeen sisteman
erakunde bakoitza ze ekarpen egin behar dion besteari, bai goiti berakoa, bai udaletatik eta aldundietatik jasoz jaurlaritzari zenbat dagokion, eta bestetik ere erakundeen artean zeharlerroan ere zenbatekoa den beraien arteko hartu emana diru banaketan. Eta bigarren arrazoia da, azken batean, 4 urterako segurtasuna, bermea eta sinesgarritasuna ematen dietelako erakunde guztiei bere aurrekontuak diru sarbideari egokituta izatea. Horrexegatik da, hain garrantzitsuena. 10 urtetan ezinezkoa izan egin dena, oraingo honetan posible da, eta nik uste dut zoriontzekoa dela, azken batean erakunde guztientzako mesedegarri izango delako. Bai? Besterik ez, eskerrik asko zuei, ondo izan.